Carburador. Carburador de automóvil. El carburador es el dispositivo que se encarga de preparar la mezcla de aire-combustible en los motores de gasolina. A fin de que el motor funcione más económicamente y obtenga la mayor potencia de salida, es importante que la gasolina esté mezclada con el aire en las proporciones óptimas. Estas proporciones, denominadas factor lambda, son de 14,7 partes de aire en peso, por cada 1 parte de gasolina. Es lo que se llama mezcla estequiométrica. Pero en ocasiones se necesitan otras dosificaciones, lo que se llama mezcla rica o bien mezcla pobre, es decir factor mayor de. En volumen corresponden unos 10.000 litros de aire por cada litro de gasolina. Construcción y operación del carburador. El carburador posee una división donde la gasolina y el aire son mezclados y otra porción donde la gasolina es almacenada a un nivel muy preciso, por debajo del nivel del orificio de salida cuba. Estas partes están divididas pero están conectadas por la tobera principal. 1. Carburador elemental. La relación de aire-combustible es determinante del funcionamiento del motor. Esta proporción, llamada también factor lambda, indicada en el párrafo anterior no debe ser menor de unas 10 partes de aire por cada parte de gasolina, ni mayor de 17:1. En el primer caso hablamos de mezcla rica y en el segundo de mezcla pobre. Uno por debajo o por encima de esos límites el motor no funciona bien, llegando a calarse, en un caso ahogando las bujías y en el otro calentándose en exceso, con fallos al acelerar y explosiones de retorno. En la carrera de admisión del motor, el pistón baja dentro del cilindro y la presión interior del cilindro disminuye, aspirando aire desde el purificador filtro, carburador y colector de admisión fluyendo hasta el cilindro. Cuando este aire pasa a través de la porción angosta del carburador, la velocidad se eleva, y por el efecto Venturi aspira la gasolina desde la tobera principal. Esta mezcla aire-combustible es luego aspirada dentro del cilindro. Válvula aceleradora. Para que el usuario pudiese controlar a voluntad las revoluciones a las que trabaja el motor se añadió al tubo original una válvula aceleradora que se acciona mediante un cable conectado a un mando del conductor llamado acelerador. Esta válvula aceleradora permite incrementar el paso de aire y gasolina al motor a la vez que se mantiene la mezcla en su punto. Guillotina. Para controlar el gas en los motores de 2 tiempos se usa un tipo de válvula llamada guillotina que consiste en un disco que atraviesa el tubo perpendicularmente. Cuando se incrementa el paso, la guillotina se va deslizando hacia arriba como un telón dejando una abertura cada vez más grande. Mariposa. Por contra, en los motores de 4 tiempos se usa como válvula la mariposa, que es un disco de metal cruzado diametralmente por un eje que le permite girar. En posición de reposo se encuentra completamente perpendicular al tubo y al acelerar se va incrementando su inclinación hasta que queda completamente paralela al tubo. El eje de la mariposa sobresale por un lado, donde toma forma de palanca para ser accionada mediante cable. Principio de operación del carburador. Véase también principio de Bernoulli. El carburador opera básicamente con el mismo principio de un pulverizador de pintura. Cuando el aire es soplado, cruzando el eje de la tubería pulverizadora, la presión interior de la tubería cae. El líquido en el pulverizador es por consiguiente aspirado dentro de la tubería y atomizado cuando es rozado por el aire. Historia. Aparición. Este instrumento fue desarrollado en la segunda mitad del siglo XIX junto con el motor de combustión interna de gasolina ciclo Otto para permitir la mezcla correcta de los dos componentes que necesita el motor de gasolina, aire y combustible, así como para permitir controlar a voluntad la velocidad a la que operaba el motor. El carburador ha sido la tónica en todos los motores basados en gasolina 2 tiempos y 4 tiempos desde el siglo XIX hasta los años 80 del siglo XX. Evolución. Con el tiempo el carburador va evolucionando y añadiendo dispositivos para optimizar su funcionamiento. Adquiere su forma definitiva en los 60, 70, ya que es en esta época cuando se tiene conciencia de que el desarrollo del carburador ha llegado al límite y que se necesita implementar otros sistemas más avanzados si se quiere mejorar la eficiencia y facilidad de manejo por parte del usuario. Sin embargo, es en los años 80 cuando el carburador alcanza su máximo desarrollo tecnológico, ya que hubo intentos de desarrollar carburadores sofisticados para automóviles de gama alta intentando emular la eficiencia, rendimiento y facilidad de manejo de una inyección multipunto. Al final el sistema demostró ser un fracaso debido a que su complejidad provocaba problemas de ajuste y mantenimiento, que terminaban provocando mayor consumo y fallos que un carburador tradicional. También hubo un intento de aplicar la gestión electrónica al carburador, pero el resultado fue el mismo.
Salvo las aberraciones de los 80, el carburador usado hasta el final fue equivalente al de los 70. De este modo, el carburador fue perdiendo mercado progresivamente hasta que a mediados de los 90 en que fue definitivamente reemplazado en automóviles y motocicletas de alta cilindrada. Reemplazo. A partir de los años 60 se empezó a comercializar el reemplazo del carburador, una solución más eficiente y avanzada basada en inyección multipunto, un inyector por cilindro que permite obtener más potencia y menor consumo sobre la misma mecánica. El sistema monopunto a finales de los 80 y con el objetivo de aprovechar todas las mecánicas de automóvil que ya estaban diseñadas o construidas para carburación, apareció un instrumento llamado inyección monopunto. Este sistema consiste en un instrumento que se coloca en el sitio del carburador manteniendo el mismo filtro de aire y el mismo colector de admisión y que contiene una mariposa y un inyector. En lugar de pulverizar por depresión, es el inyector quien pulveriza la cantidad adecuada en función de las revoluciones y del comportamiento del acelerador. Este sistema añadía eficiencia al motor aunque no incrementaba su potencia. Al ser una solución temporal terminó desapareciendo cuando dejaron de existir en el mercado sistemas diseñados para carburación. Fue sustituido por la inyección multipunto tradicional. El carburador actualmente, aunque haya desaparecido del mercado del automóvil y de la motocicleta de altas prestaciones, hoy día el carburador sigue presente y se sigue montando en millones de máquinas debido a las desventajas de la inyección en maquinaria ligera y de bajo coste, mayor precio, peso, volumen y complejidad. Editar tipos de máquinas que siguen usando carburador. Actualmente se valora el carburador junto con el motor de dos tiempos en vehículos y maquinaria ligeros. A pesar de ser el montaje menos eficiente, es el más barato y el que obtiene más potencia por unidad de peso. Se usa en maquinaria agrícola ligera, motosierras, motocultores, etc., en ciclomotores y motocicletas de baja cilindrada, en los generadores eléctricos móviles y en los vehículos de modelismo con motor. En todos los casos las ventajas son similares: bajo peso, termostato al ser más potente que el muelle de ahogador eléctrico, es el sistema más avanzado que usan los carburadores. Consiste en un sensor eléctrico de temperatura similar al que va conectado al tablero y permite consultar la temperatura del refrigerante. En lugar del bombo tenemos un electroimán que mantiene cerrado el starter mientras el sensor no alcance la temperatura indicada. Inyector de aceleración. El inyector de aceleración, también llamado bomba de aceleración o bomba de pique, es un dispositivo que lanza un chorro de gasolina adicional cuando el conductor aprieta el acelerador, permitiendo una respuesta más rápida del motor e incrementa la aceleración. Esto se debe a que el combustible líquido es más pesado que el aire y tiene una mayor inercia. Por esta razón, al acelerar el aire que entra al carburador aumenta su velocidad casi instantáneamente, mientras que la gasolina, al ser más pesada, tarda más tiempo en alcanzar el caudal correcto para mantener la mezcla en las proporciones correctas. Agregar combustible adicional mientras se acelera el motor, permite mantener la cantidad de combustible óptima, manteniendo el rendimiento del motor. Avance automático. El avance del encendido es un proceso que se lleva a cabo en el distribuidor de encendido y que consiste en adelantar dinámicamente de forma automática el momento de chispa respecto del punto ideal para permitir más explosiones por unidad de tiempo y que el motor pueda ganar o perder revoluciones rápidamente. Ya que cuando se mueve el acelerador cambia la depresión o succión que hace el motor, el avance automático del distribuidor se acciona mediante un pulmón neumático que está montado en él y en función del vacío o depresión que recibe modifica el avance. A más depresión, más avance de encendido. Para que el avance automático funcione y el motor acelere coordinadamente es necesario sincronizarlo con el carburador. Lo que permite esta coordinación es un manguerín conectado por una parte al cuerpo del carburador y por la otra al pulmón, de forma que éste tiene continuamente información de si el motor va a acelerar. Efectivamente, el avance también se puede dar en sentido inverso y se le llama atraso. Consiste en el proceso que permite que el motor decelere. Cuando se retira el pie del acelerador, se cierra la mariposa y el aire prácticamente deja de circular, por lo que casi desaparece la depresión causada por el motor. Cuando decae la depresión se dice que atrasa para permitir al motor volver al punto de ralentí. El proceso es el siguiente. El conductor aprieta el acelerador. Se abre la mariposa, se incrementa el paso de aire y se añade gasolina adicional. Al aumentar el paso de aire se incrementa la depresión.
Carburador con doble cuerpo. Al querer montar sistemas más deportivos usando carburadores monocuerpo se encontró un dilema: si se buscaba un gran rendimiento había que usar un carburador de gran calibre, con eso se hacía complicado mantener una buena combustión y un consumo razonable en conducción tranquila. Igualmente, si se usaba un monocuerpo de calibre pequeño para optimizar combustión y consumo se obtenía un rendimiento insuficiente. Para solventar este problema se desarrollaron los carburadores de doble cuerpo. Estos carburadores habitualmente trabajan en modo progresivo, esto significa que hay un cuerpo base que se usa para conducción habitual y se añade un cuerpo suplementario para condiciones de alta exigencia. El primer cuerpo o base suele tener un diámetro menor, con menor paso de gasolina que permite tener un consumo comparable al de un utilitario. Mientras que el segundo cuerpo o suplementario consiste en un tubo igual o mayor que permite más caudal de gasolina y otorga la máxima aceleración en condiciones puntuales de exigencia. El segundo cuerpo se abre con el acelerador de forma que una vez abierto todo el primer cuerpo, si el conductor sigue apretando se abre el segundo. La utilidad principal del segundo cuerpo es proporcionar aceleración extra en momentos puntuales, ya que una vez termina el proceso de aceleración y se estabiliza la velocidad solamente se requiere el uso del primero, salvo que se llegue a velocidades muy elevadas en torno al 75% de la velocidad punta. Segundo cuerpo con apertura controlada. El principal defecto del sistema de doble cuerpo es que si al abrir el segundo cuerpo no se efectúa con suma precisión pueden suceder varias cosas. Si es muy pronto se provoca un exceso de gasolina y aire con la consiguiente mala combustión, lo que puede disminuir el rendimiento e incrementar el ruido y el consumo innecesariamente. Si se abre bruscamente puede dar tirones o fallas.